Hoy tengo el placer y el gusto de tener como invitado al doctor Ramón Escobar León. A él no lo voy a decir tampoco doctor. Llegamos a un acuerdo. Mucho mejor. Que es mucho el cariño. Pero bueno, para quienes no lo conozcan, el doctor Ramón es abogado, summa cum laude de la UCAP en el año 74. Licenciado en letras, magna cum laude de la UCB 2016, lo cual van a ver porque el tema más central de hoy va a ser con esto del lenguaje. Magíster en Administración de Empresas de la UCAP, doctor en Derecho de la Central, profesor emérito también de la Universidad Central y jubilado de la UCAP, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, autor de muchas obras y artículos. De hecho, inclusive, estábamos comentando en el camino que estábamos en institutos que son paralelos, con filosofías distintas, pero muy cercanos. Y vamos a ver si unimos aún más los lazos, por lo menos en el capítulo Venezuela. Es un honor, Ramón, tenerte aquí, sobre todo conversando de temas de tanta relevancia jurídica, ¿no? No solamente por tu pericia, no solamente por quién eres, sino porque también lo planteas de una forma muy didáctica, ¿no? Y la idea un poquito de nosotros es que estos temas se acerquen a la ciudadanía, a los abogados jóvenes, que se tomen interés. Entonces, bueno, bienvenida, esto es tu casa. Muchas gracias por la presentación y por la generosidad tuya, Teresa. Sí, yo creo que me habías dicho de hablar sobre el lenguaje. Y cuando llegué me estaban diciendo correctamente que ahora la gente prefiere lo audiovisual, lo que me parece muy útil, pero lo importante es que se cree una cultura de lectura, de buena lectura, de literatura clásica, de libros clásicos, poesía, ensayos, novelas, cuentos, toda la narrativa, porque eso mejora la capacidad expresiva Sí, de los ciudadanos. La falta de lectura disciplinada, de lectura de calidad, debilita la capacidad expresiva, la hace cada día más débil y más deficitaria. Fíjate esto, hay un derecho humano, un derecho constitucional de todos, el derecho a comprender. ujú, Que cuando yo voy a un tribunal o leo la página web del TSJ y leo la sentencia, yo quiero estar en capacidad de entender lo que ahí se dice. Que lo entienda yo, que soy abogado, lo entienda cualquiera. Si yo compro un medicamento, yo tengo derecho a entender la literatura que acompaña ese medicamento, en una palabra rara que nadie entiende. Entonces, es un derecho a comprender. Y el derecho a comprender, yo no creo que se está respetando actualmente en el mundo jurídico. ¿Por qué? Si uno, como decía al principio, uno identifica la sentencia de hace 50 o 60 años, cuando yo estudiaba Derecho, eran sentencias claras, breves, sencillo incluso. bien escritas, en lenguaje claro y preciso. Ahora, Sí, ¿qué está ocurriendo ahora? Que una sentencia que puede tener 10 páginas y sobran 8 páginas, vamos a poner 10 páginas, tiene 80 páginas o 60 páginas o 40 páginas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y eso lo veo yo en los posgrados también, en las universidades. Acabo de ser jurado de una tesis, lamentablemente, muy a mi pesar, yo tuve que operarme porque tenía citas de 40 páginas. La persona volvió y no pudo reducir las citas y es muy difícil leerlo y entender lo que se está diciendo cuando a mí lo que me hacen es transcribir y transcribir citas. ¿Qué es lo que no me quiero desviar del ejemplo de la sentencia? ¿Qué es lo que ocurre? Una sentencia, por ejemplo, de la Sala Constitucional. Entonces, una serie de capítulos que yo no sé para qué los ponen, alguien los inventó, antecedentes, competencia de la sala. Bueno, sabemos que la competencia es de ella. de la sala de dónde viene, pero no tienen que citar la jurisprudencia que definieron cuál es la competencia de la sala y reproducirlas todas. No. Después, cuando van a narrar a la parte narrativa a la que tú te referías, con la modalidad copy and paste, copian los escritos de las Tal cual. partes. Antes uno resumía. Antes se resumía, pero es que ahora con este asunto De copy y pega. de Dilo. copy y pegar, que te está produciendo un embrutecimiento colectivo de la humanidad.
Entonces la gente, en lugar de hacer el trabajo mental, de leer lo que se está argumentando, qué es lo que quiere la parte recurrente y qué es lo que dice la parte que contradice, refuta a la parte Que lleva dos recurrente, procesos. el Primero recurrido, simplificar, resumir y luego entender el escrito. Porque exacto. para poder resumirlo necesitas entenderlo. Entonces tienes que leerlo y resumirlo. Claro. Después viene el otro problema, la parte emotiva, y es la que quiero centrarme. Hacer referencia a derecho comparado. La parte emotiva, ¿cuál es el punto de apoyo en la argumentación en estrado? La jurisprudencia. Pero no es que yo voy a copiar la sentencia en extenso, Hay que sino razonarla, aplicarla. tú parafraseas la sentencia. Pero si hay una frase muy feliz, tú citas la frase, no está prohibido, pero tú tienes que parafrasear la sentencia con gran precisión para que yo pueda tener un derecho a comprender aquello garantizado, que fluya la lectura, producto de que ha fluido la escritura. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, Teresa? Aquí chocamos con un problema más de fondo, que yo lo veo en la universidad cada día más marcado, como te acabo de mencionar este ejemplo que cité, de una tesis doctoral que es incapaz de resumir los argumentos de los autores que cita. Que por cierto, esto hay que ponerle mucho cuidado. Cuando empiezan, incluso en una tesis doctoral, a citar y a citar a todos los autores que han tratado un punto, porque con la ayuda de la inteligencia artificial tú puedes conseguir. Pero tú no sabes qué es lo que te quieren demostrar con toda esa cantidad de citas. Ojo, pelado. Entonces, viene un problema de fondo. El asunto gramatical, el asunto lingüístico. Esto en la casación francesa, que yo invito a que se lean las sentencias francesas, son frases cortas. Sí, es que la idea es que sea claro, que sea digerible rápidamente y que sea tanto el abogado como el ciudadano el que pueda apreciar la motivación, la causa. Pero ¿cómo se hace? Santiago Muñoz Machado, que es el presidente de la Academia de la Lengua Española, produjo un libro, coordinó un libro sobre el lenguaje jurídico claro para toda América Latina. Y después acaba de escribir un libro sobre los fundamentos del lenguaje claro, que es de él. Pero el primer libro que mencioné, que está coeditado por la Academia de la Lengua Española, sobre el lenguaje jurídico, establecen todas las reglas que deben seguir los abogados que hablamos español para que un escrito forense o un dictamen jurídico escrito por un español lo podemos entender en Venezuela, claro, o escrito por un argentino, o por un cubano, o por un dominicano, o por un panameño, o por cualquiera hispanohablante, se entienda. Muy fácil. Hay que enseñar a quien escribe, y esto hay que profundizar los estudios, arreglarlo en las escuelas de primaria y por supuesto en la carrera de Derecho, poner lingüística jurídica, montar las frases sobre la clásica estructura del sujeto, el verbo y el predicado, en frases cortas de unas 20 palabras, párrafos que no pasen de 40 líneas, frases cortas, repito, de 20 palabras, podría ser la medida, con el sujeto, el verbo, el predicado, algún complemento si hace falta. Y cuidado con los adjetivos. Sí. Los escritos que yo hago, tanto para los tribunales, hago muchos escritos de casación, se los hago a otros abogados. Yo y los que corrijo, no uso adjetivos. Esto es una mala costumbre, tratar de refutar al contrario, sí, usando adjetivos descalificativos. Eso es terrible. Vicente Huidobro decía, un adjetivo que no añade, mata. En el lenguaje jurídico hay que tener mucha prudencia con el uso de los adjetivos. Leer a los grandes adjetivadores venezolanos como Mariano Picón Salas, José Rafael Pocaterra, Armando Rojas Guardia, o a los grandes juristas, dueños de una prosa impecable como José Meli Chorzini, Gerd Kumerov o el español José Puig Brutao. Eso son lecturas que recomiendan o que se recomiendan. Ahora, el párrafo corto que exprese una idea. Una idea por párrafo. Y este párrafo está construido sobre frases cortas. Ya lo dije. Sin adjetivos, sin agredir al adversario.
Con con respeto. respeto al adversario y a Y y a la magistratura, a la dignidad de lo que significa la justicia. Que sean escritos decentes, respetando la lingüística y respetando la estructura de y los la argumentos. ortografía, que hasta eso la hemos perdido. Pero algo muy importante, los párrafos ordenados Una secuencia lógica. por números. Sí. De manera que si yo estoy haciendo una sentencia, porque soy relator o soy el magistrado, la estoy revisando, o estoy refutando el contrario, contestando una demanda, haciendo un escrito de informes, redactando un recurso de casación o decidiendo un recurso de casación, puedo referirme al argumento que está consignado en el párrafo numerado tal, Que ayuda muchísimo. como hacen en todas Claro, partes. eso es Ahora, una- esto, yo le estaba diciendo el otro día, esto tiene que imponerse. Yo he hablado con funcionarios judiciales que están dando muchas clases sobre técnicas de la sentencia. Las clases de técnicas de la sentencia, y podemos hacer acá una masterclass, como la llaman ustedes, no es volver a leer la narrativa, la motiva y la dispositiva, que si, señores, cómo se hace una sentencia Ramón, pero es desde que el fíjate punto de cómo- vista lingüístico. no solamente si el mismo CPC del 86, que entra en vigencia el 87, trató justamente de cambiar ese paradigma de esas sentencias tan largas. Y eso que en aquel momento no existían esas sentencias tan extensas como últimamente estamos observando, sino que eran como más resumidas, más analizadas los Qué alegatos bueno de lo la que parte. dices. El artículo 243 Así ordinal es. tercero del Código de Procedimiento Civil. Te lo Letra dice. muerta. Letra muerta. Yo me acuerdo cuando Marquesáñez en una conferencia explicó ese artículo. La idea era Por justamente... cierto, Marquesáñez, un buen escritor. Sí. Rengel Romberg, buen escritor. José Andrés Fuenmayor, buen escritor. Luis Mauri, buenos escritores eran los redactores de ese código. Una síntesis clara, precisa y lacónica. Lo que se dice ahora en el mundo del derecho iberoamericano, yo pongo como ejemplo de buena redacción jurídica el caso cubano. Un amigo común, Edgar Núñez Alcántara Así y es, Rodrigo cómo no. Rivera, organizaron Ajá. un evento a principios de diciembre con un jurista cubano. Sí. Y yo fui a hablar de la casación. Y yo me puse a leer sentencias cubanas y él me mandó sus trabajos, una cosa muy bien escrita, porque, ¿por qué? Porque esto quiero apoyarlo si esto puede tener alguna repercusión positiva en lo que yo quiero vender, que yo quiero vender ingenuamente la idea de que es posible que en Venezuela se revise esto, se discuta esto con gran seriedad y podamos escribir bien, porque ahí están los cubanos que son dueños de una prosa que hay que ponerle cuidado por lo Siempre buena se que es. caracterizaron ¿Por qué? por eso. Bueno, porque por varias razones. A mí la historia cubana siempre me ha interesado mucho, por varias razones. Cuba era la joya de la corona. Así es. Cuando en 1998 se inicia la guerra con los Estados Unidos y se pierde España, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, le ponen la enmienda Platt a la Constitución, a la Constitución cubana, que fue un error esa enmienda Platt. Pero el hecho es que Cuba venía con una cultura española muy arraigada, porque Sí. era una de las últimas colonias cubanas, y siempre una tradición de un sistema educativo de mucha calidad. De altura. Y la Facultad de Derecho de Cuba siempre se caracterizó por ser una gran facultad de Derecho toda la vida. Yo les voy a proponer a ustedes que le hagan una entrevista a un laboralista de gran nivel, que es Humberto Villasmil, Sí, cómo no. que conoce muy bien esto. Querido. Un jurista Que se ha integrado a la academia. bueno, sí, claro. acaba de ser electo con una votación abrumadora, Sí, sí. miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, un jurista. Estábamos coordinados mentalmente porque pensaba que el próximo Bueno, eso no invitado lo fuera pierdan, él. pero es que Humberto no solamente es una delicia hablar con los jurídicos, sino es un gran hípico. Él escribió Detrás de la ambulancia, un libro de crónicas hípicas que es una delicia leerlo. Él conoce muy bien esto. Y tiene Cuba, que es un país pequeño, tiene un premio Nobel, tiene ahorita a Alejo Carpentier, tiene a Leonardo Padura, que está listo para ser premio Nobel. Es un país con buenos escritores, con buena poesía, con buena narrativa, con buena cultura literaria Sí. y con buena redacción jurídica. Es de comunicarse Y- bien, de escribir Y en el bien, de otro redactar extremo, bien. tú ves los colombianos y los argentinos que tienen, y los chilenos,
Los peruanos que tienen buena redacción jurídica. Ahora, entonces, este asunto hay que, programas como este, yo creo que pueden despertar el interés, que las personas que pueden hacerlo, yo me ofrezco. No es que yo voy a dar un curso técnica de la sentencia. Bueno, mira, eso lo puedes dar en la universidad, está muy bien. Pero yo lo que estoy hablando es de la técnica de la redacción de la sentencia. Que se adiestre el que va a hacer esa sentencia desde el punto de vista lingüístico. Te voy a decir algo que lo puedes verificar. Hay un problema gramatical grave que ya lo señaló Andrés Bello, que es la pluralización del verbo haber. Sí. Nosotros, los venezolanos, nos comemos las eses. Aquí no dicen voy para Caracas, sino yo voy para Caracas mañana. Y ponga atención, incluso locutores, nos comemos las eses. Sí, eso es normal. Bueno, hay que tratar de evitarlo, sobre todo si vas a una conferencia académica, pronunciar las palabras completas, la fonética, pero eso va a decir manejable. Pero el manejo de los verbos no es negociable. Entonces, ¿cómo queda un país? A veces, yo se lo digo a gente universitarios, y se lo he visto a gente muy reconocida. Tengan cuidado porque hay una tendencia a pluralizar el verbo haber. Hubieron muchas fiestas. Hubo porque el verbo haber no se pluraliza. Sí, una cosa que se está diciendo aquí, bueno, ya yo lo he dicho en mis trabajos, aquí ahora se puso de moda decir no dentro en, sino a lo interno. Eso no es español. Entonces, cuando te dicen a lo interno de la universidad, es en la universidad. Eso es una expresión coloquial dominicana que viene del italiano. Y aquí se ha difundido. Incluso tú ves a los académicos que dicen eso. Bueno, yo modestamente digo, revisen ese lenguaje coloquial inadecuado desde el punto de vista gramatical. Ahora una cosa, fíjate, tú estamos hablando más que todo de la parte escrita, pero recuérdate que nuestro sistema procesal emigró a la oralidad. No dejamos de lado la escritura, sobre todo en la parte de la sentencia, sobre todo en la parte de la demanda o en un recurso que se plantea. Pero en el escenario, cuando a mí me toca exponer mi idea o en la parte de los informes, por ejemplo, que hay que lucirse y brillar, el lenguaje, ¿cómo funciona allí? Bueno, igual que la escritura. Wittgenstein decía, todo cuanto puede ser expresado, puede ser expresado claramente. Todo cuanto puede ser pensado claramente. Si yo pienso con claridad, expreso en la escritura o en la oralidad las ideas con claridad. Yo te quiero volver a referir el ejemplo de los franceses, que me gusta a mí mucho. Los franceses tienen en su prosa, valga por ejemplo leer a Albert Camus, prosas cortas, frases cortas, oraciones breves, que es lo que caracteriza la jurisprudencia francesa. El estilo que nos enseñó a nosotros Jorge Luis Borges. Cuando se aprobó la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que a mí me gustó mucho todo lo que ahí ocurrió, se estableció la regla de que los recursos de casación solo podían tener 3 páginas, que son, y en su reverso, son 6 páginas. Y la ley de carrera funcionarial también. Bueno, eso fue una cosa extraordinaria. ¿Qué se logró con eso? Yo he dicho, escribí un libro, mi trabajo de incorporación en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y lo que significó la casación laboral aquí, que fue una revolución en positivo extraordinaria. Y que siempre debemos recordar a Omar Mora y a Juan Rafael Perdomo y a Alfonso Balbuena, que promovieron esta ley, ¿no? Un trabajo mancomunado y los resultados fueron notables. Y la casación laboral se convirtió en un instrumento para enriquecer el derecho sustantivo laboral y el derecho adjetivo laboral. Temas como la simulación del contrato de trabajo, el trabajador internacional y los daños morales, grandes 3 líneas jurídicas impulsadas por esa jurisprudencia, se debe a los debates que hubo sobre la base de escritos breves. Entonces el abogado se la ingenió
se la ingenió para poder hacer un escrito complejo, porque un escrito de De denunciar la casación, simulación de un contrato de claro. trabajo, que hay que hacer lo que se llama el test de la No es laboralidad o el haz de fácil. indicio, requiere de mucha habilidad argumentativa por parte del recurrente. Y la gente lo hace muy bien. O un problema de daño moral en 6 páginas. ¿Y cuál fue la consecuencia de esos escritos breves? La época de esplendor de la justicia laboral se debió, que la jurisprudencia que yo estudié con más detenimiento fue esa, se debió a esos escritos. Que podemos traer una Sí, cómo enseñanza. no. Los escritos breves en Venezuela han dado como resultado una jurisprudencia de alta calidad y reconocida, como la laboral en estas 3 áreas que te acabo de mencionar. ¿Por qué no hacerlo también en la justicia civil? Y en la sala constitucional, tengo un ejemplo de arbitraje, que yo le estoy diciendo a los árbitros amigos, miren, no acepten escritos que no vengan numerados y que no estén construidos sobre estas reglas de estilo del libro que patrocinó y coordinó Santiago Muñoz Machado o las que tienen los franceses. Porque, por ejemplo, el arbitraje que está dando muy buenos resultados en Venezuela, como tú lo escuchaste el otro día en el evento al que asististe, debe preservarse. Que se mantenga, claro, Que se use el lenguaje claro y preciso, no que se traigan las malas costumbres de los de los tribunales. tribunales a querer marcar la pauta de escritos enrevesados y largos y llenos de citas. El arbitraje comienza con una solicitud y esa solicitud debe ser breve, precisa, de 10 páginas, 12 páginas, no una cosa de 90 páginas. Después viene la contestación, el acta de emisión, cuando se precisa el tema diciendo, y uno o 2 memoriales, eso es todo. Así es. ¿Por qué no hacer eso mismo en la justicia civil? Claro. Pero todo tiene que ser montado sobre la claridad del lenguaje. Si tú tuvieras que darle un consejo a los abogados jóvenes y que se están terminando de formar, que salen a la calle, tú sabes, nuevecitos, y sabes que salen siempre sin mucho conocimiento de causa, ¿qué recomendarías a la hora de hacer un libelo de demanda, de hacer una contestación, de hacer unos buenos informes? Esto que te estoy diciendo, montarlo sobre una claridad lingüística inobjetable, por ahí. Tienen que expresarlo muy preciso, un inventario de los hechos como un cuento, como decía José Andrés Fuenmayor en sus clases. Es un cuento breve el que tú echas, ¿no? Una cosa, una jeringosa interminable que a veces uno no le... El día tal ocurrió esto, el día cual. Entonces, ¿quién le puede seguir la pista a eso? Nadie. Tienes que ser un buen cuentista. Y después la parte emotiva, inventariar, distinguir, identificar los argumentos jurídicos nucleares sobre los cuales tú vas a hacer descansar tu razonamiento y tu pedimento con mucha claridad y con mucha consistencia. Un rayo láser hacia el objetivo, no desviarte, no desviarte. Te sales de la tangente. Yo tengo, Cacote, una experiencia. Yo estuve ahorita como testigo experto en un caso en Curazao con el sistema holandés. Y me ha ocurrido con el sistema americano. Pero este que es un sistema de derecho civil también es muy interesante. El abogado, cuando tú haces una affidavit, una opinión jurídica para un tribunal afuera de otro país, bien sea un angloamericano o del derecho civil, el caso que yo acabo de ir es un tribunal en Curazao, tú no te puedes salir, tú no te puedes salir del tema. ¿Qué es lo que yo veo cuando lo he visto? Que el que le piden una opinión sobre un punto A y se sale, ahí entra siempre en contradicciones con lo que es el eje temático, claro, sobre el que él está haciendo su opinión jurídica. Lo mismo, poner un láser en cuál es el objetivo, cuál es el pedimento y hacer descansar todo tu razonamiento sobre esos argumentos que van a sostener tu pedimento de una manera y no salirte nunca del tema, desviarte. Empiezas a citar autores que a lo mejor no te ayudan, porque pueden estar examinando, que esto ocurre mucho, un problema jurídico distinto al que tú tienes. Evitar la doctrina. Mira, me decía a mí, mi tutor, el doctor José Belic Orsini, resume la doctrina, porque uno viene con todas estas malas mañas.
Y hay que irse Es más, curando poco a es que los poco. abogados jóvenes creen que mientras más escriben y más citan autores, como que muestra que saben más. Sí, bueno, pero lo La que cita de sabe, autor es para apoyar. pero no Pero fíjate, Melich me decía, si una frase de Carneluti la tienes que respetar, pero es de Carneluti. A sí, la eso, cita va. una cosa de ese tipo, que sea tan feliz que la tienes que dejar ahí. Claro. Pero la cita, eso es importante. Las citas, yo cito para, si es un trabajo académico, tiene que hacer la cita Sí, eso es distinto. pertinente para que el que está investigando o Puede quiere verificar, sepa de además. dónde Claro. sale eso. Y si Eso estás es tratando de decir una opinión que puede tener resistencia, que ya tiene apoyo, tú la señalas, pero siempre dando tu propio apoyo. Yo esta mañana te dije, ayer me pasé el día examinando un tema que a mí me apasiona, que es el concepto del orden jurídico arbitral. Ujú. La opinión de Gaillard y la opinión de Jean Paulson, Emmanuel Gaillard, que es el que defiende el concepto, o uno de los que defiende de manera más vigorosa la noción del orden jurídico arbitral para justificar la filosofía de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, que es la que te permite que tú, un laudo arbitral que ha sido anulado por un tribunal venezolano, lo puedas ejecutar en Francia o en los Estados Unidos por la Convención de Nueva York, dentro de los requisitos que establece la Convención de Nueva York, que Gaillard dice porque hay un orden jurídico, que es el orden jurídico arbitral, que el arbitraje se desprende de las legislaciones locales, nacionales, y adquiere una dimensión global a nacional, y eso es lo que le permite al abogado ejecutar la sentencia en cualquier otro lugar sobre la base de la Convención de Nueva York. Jean Paulson, en un libro que se llama The Idea of Arbitration, la idea no creo que esté traducido al español, se manda un capítulo completo a contradecir a Emmanuel Gaillard, que yo no conocía. Esto me ha atrapado a mí y fue un libro un regalo de cumpleaños. Yo tenía el libro en digital, Ajá. pero es más difícil leerlo en digital para mí que leerlo en físico. Él dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Gaillard, porque uno de los ejemplos que da es que en virtud del orden jurídico arbitral se va a ejecutar ese laudo en Francia, es porque el juez francés tiene una norma de derecho positivo que le autoriza a él a ejecutar ese laudo en Francia, que fue anulado en otro país. Es el caso concreto. Ahora, estuve pensando y consultándole a la almohada que se complementan los dos. Entonces tú tienes que dar la opinión de Gaillard, decir cuál es el libro, que es un libro Ahí tienes que en citarlo, los aspectos claro. filosóficos sobre el arbitraje comercial internacional, es ahí donde él esgrime su tesis, una tesis que él dice que viene de otro autor llamado David Cohen, y la tesis de Jean Paulson, que son distintos, pero se complementan, porque es que puede existir un orden jurídico arbitral que se nutre de la lex mercatoria, de la jurisprudencia del arbitraje internacional, de los escritos de los escritorios jurídicos que litigan en el arbitraje internacional. Eso va construyendo un cuerpo, vamos a decir, de normas que nutren ese concepto del orden jurídico arbitral, que es transnacional. Pero por el otro lado tenemos la posibilidad de ejecutarlo porque hay una norma de derecho interno que más allá de lo que avala ese Estado suscribió la Convención de Nueva York de 1958 y hay una norma de derecho interno que permite que ese laudo anulado en otro sede, en el país sede, sea ejecutado Por internacionalmente. cierto, que salió ahorita el convenio de mediación, ¿no? Internacional. Pero fíjate tú una cosa, tú no puedes hablar de un tema complejo como ese si no citas la fuente. Exacto, acabo de comentar. Ahí Exacto, sí tienes que citar la fuente. Ahí tienes que citarlo, y es lo correcto. Pero, por ejemplo, el otro lo discutimos. Tú tienes que citar una persona que te está haciendo una tesis de derecho del trabajo. O va a definir el concepto de propiedad. La noción de trabajador. Tú tienes que citar, no, la noción de trabajador según fulano, sultano, mengano. Y hay una noción de trabajador que la ha internalizado tanto el juez, el litigante
Hasta el trabajador el mismo puede. campesino, los que están en Todos. este estudio tan bonito y que te felicito porque estoy asombrado Bueno, Laura, gratamente de la calidad de este estudio. No sabía que tenían algo, había visto los videos de ustedes, pero ya veo de dónde vienen. O la persona de a pie, ¿sabe? Entonces tú no puedes exigirle al tesista que te tiene que citar a todo el que ha definido el concepto de no trabajo. terminaría No nunca. termina, no tiene sentido. No tiene. El concepto de jurisdicción, que ya lo hemos internalizado todos. Entonces, cuando yo estaba dando grado en clases en la especialización de procesal, me decían 20 páginas de historia del concepto de jurisdicción. Yo, chico, yo lo que quiero, Que yo me- ya que estoy en la tercera edad, avanzada tercera edad, y pienso distinto a como lo hacía cuando estaba más joven, como estaba como tú, que eres joven, como ustedes que son unos chamos. Yo pienso que todo esto ha cambiado. Que todo ha cambiado. Lo que a mí me interesa es que tú pienses, que tú en una tesis de grado, de especialista sobre todo, no me pongas toda la doctrina, lo que se ha dicho, aportes, sino digas qué es algo lo que... nuevo. Hazme un resumen de lo que han dicho todos, con tus propias palabras. Pone, fulanito, sutanito y menganito ha dicho esto. Ya yo sé que lo han Y el dicho, otro, claro. y lo pones con tus propias palabras. Que evidencia que Y entonces entendiste. después que lo- empiezas a razonar con tus propias palabras. A mí lo que me interesa, no lo que piensa Raimundo y todo el mundo, sino lo que piensas tú. Eso es lo que yo quiero como evaluador de una tesis de grado y como tutor. Claro, por supuesto. Es el aporte real. Claro. Ahora, hablamos del nivel, pero cuando vamos a contestar, sabes que a mí esta parte me preocupa mucho porque yo observo que en los últimos tiempos, al contestar una demanda, los abogados se están quedando en lo que yo llamo los argumentos como de dolor, de lástima. Pero fundamentos jurídicos, razonamientos con peso, muy pocas veces observas. ¿Cómo puede ser un abogado como para apuntar bien con ese rayo láser que tú Bueno, mencionabas? depende de quién sea el abogado, pues yo he visto, por ejemplo, contestaciones de demandas arbitrales que son No, pero monografías salte de jurídicas de gran arbitraje. calidad. Salte de Que arbitraje. viene otro tema. No, pero es la misma gente. Son los mismos que litigan en los tribunales. Pero yo no lo voy a nombrar porque tendría que hacer una lista, pero yo me he topado en mi ejercicio profesional con abogados que hacen unos escritos extraordinarios. Claro, pero eso es como la minoría, Ramón. Estamos hablando del que se está formando, el que nuevo. Yo lo dije, tiene que leer buena literatura. Cuando yo estaba empezando la casación, que no había la página web, yo me iba para los tribunales. Yo le sacaba fotocopia Claro. a los recursos de casación de Osvaldo Lafé. Ay, no, imagínate. El doctor Mira, Lafay. yo aprendí mucho leyendo recursos de casación de Osvaldo Lafé, cuando todavía no había esta manía de citar escritos breves, precisos. Él era poeta, Premio Nacional de Poesía. Yo a través de amigos de él lo conocí y me fui a almorzar con él, pues yo quería conocerlo. Y yo le dije, mire, doctor Lafay, yo lo admiro mucho a usted, me gustan sus poemas, pero sus recursos de casación son un modelo. Le he dicho a sus herederos que los recopilen, Y lo publique. porque eso hay que publicarlo, recogerlos y publicarlos. Ojalá que este trabajo alguien lo haga. Modelo de escritura y de razonamiento jurídico fino, de calidad. Leer buenos escritos jurídicos, ver Ayuda nuevas doctrinas muchísimo. jurídicas. Te voy a decir una cosa porque creo que se nos está agotando el tiempo, pero quiero decirte lo siguiente. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, yo pasaba por la oficina de Oscar Palacio Herrera, que era el director del doctorado de la Central. El doctor Oscar Palacio Herrera en ese momento también era director del Nacional. Escribía muy bien, dio sus legendarias clases de obligaciones en el año 53, cuando él llegó de Francia, que sin papelito ni nada dio esas clases que Maldonada las copió porque era taquígrafo y los estudiantes estudian por ahí. Todavía y mucha gente los usa para consultarlo. Y yo pasaba por su oficina porque él dejaba la puerta abierta para que el que pasara por ahí, si quería preguntarle algo, él estaba disponible. Entonces un día le decía, mire, le dije, doctor Palacio, le dije, yo paso por aquí, yo quiero hacerle una pregunta, porque usted todos los días, tiene un libro distinto, porque él tenía los libros clásicos atrás. Okay. Los tenía ahí muy bien ordenados. Y yo le dije, ¿por qué usted todos los días está leyendo un libro? Gordo sí, pero todos los días un libro distinto. Me dijo, caramba, yo estaba esperando que alguien me hiciera esa pregunta. Ven y siéntate. Todos les teníamos mucho respeto, porque el doctor Palacio Herrera
padre de un compañero mío de la universidad, pues fundía mucho respeto. Y me sentó, le dije, mira, te voy a decir por qué yo, todos los días de mi vida, donde yo he estado, yo me llevo mis clásicos. Lo va leyendo. No, yo tomo 15 a 20 minutos diarios y hago así, o hago así, y saco el libro, el que yo agarré, y le dedico a ese libro 15 minutos diarios, porque eso da razonamiento jurídico y expresión jurídica. Colén Capitán, Carneluti, yo le digo a los abogados, una de las personas que yo más leo y releo constantemente es la Teoría General del Derecho de Francesco Carneluti, Calamandrei. Que además lo que estamos hablando, escriben con una sencillez. A los autores franceses, pero eso no están traducidos. Eso es lectura que enriquece. Sí. Y esta enseñanza de Oscar Palacio Herrera, me parece que hay que difundirla en las universidades. Que los estudiantes desde el primer año se acostumbren disciplinadamente a leer 10 minutos, 15 minutos de autores clásicos del derecho y no lean el Twitter ni le pierdan tanto tiempo en las redes. Eso es importante. Si tú tuvieras que recomendarle a la juventud qué líneas de investigación, qué líneas deberían ellos especializarse en cuanto a posgrado, una maestría, en el doctorado, trabajar en qué tema, porque ahorita tenemos como una revolución, una mezcla de conocimiento, tenemos esta cuestión de la especialización para poder abarcar un poquito más el tema en la profundización de lo que nos motiva. Pero al final, si tú no tienes claro una cantidad de... Depende de lo que ese estudiante quiera hacer con su vida. Ok. Por eso también es muy importante. Si este estudiante quiere ser un litigante en laboral o en mercantil o en penal o en civil, o un constitucionalista, un administrativista, tiene que más o menos saberlo identificar cuando está a mitad de carrera, para que vaya escogiendo su inventario de materia de acuerdo con su vocación. Entonces tú puedes escoger una materia, un área y especializarte. Está muy bien. Ahora, si tú quieres ser un jurista integral, quieres ser un académico, quieres ser un profesor universitario, no es suficiente. Es la especialización. Puede ser suficiente para el área del ejercicio profesional. Tienes que ir al doctorado. Pero un doctorado como el que tiene la Central, inspirado en el que dan los franceses, una formación integral del abogado. Yo no entiendo que... No, yo soy doctor en Derecho Constitucional. Hasta donde yo sé, eso no puede ser. Tú eres doctor en Derecho, como el doctorado que te dan las universidades francesas o el doctorado que te da la Universidad Central de Venezuela o la Católica, porque tú tienes que salir de un nivel de conocimiento. Tú tienes un círculo que rompes cuando te gradúas de abogado, de licenciado en Derecho, que lo rompes y pasas al segundo círculo, que es la especialización. Después un tercer círculo que también tienes que romper, que es la maestría, y después el más definitivo, que es el doctorado. El doctorado se refiere a que tú tienes que formar a un pensador del derecho. No es que va a ser un especialista en derecho penal, pero que va a entender filosóficamente los problemas complejos que trae el derecho penal, los problemas morales, que pueden tener los problemas complejos del derecho mercantil o del derecho civil, o del derecho procesal, que también tiene su complejidad y su encanto, y por supuesto los derechos constitucionales, porque el derecho constitucional se da a la mano con la filosofía del derecho. Cuando tú vas a estudiar un problema constitucional y ponderar cuál vale más, la libertad de expresión o la seguridad del Estado, la ponderación de... Cuando enfrentas dos derechos fundamentales. Los ponderas y tienes que utilizar argumentos filosóficos. Así es. Entonces, esta formación del abogado integral se logra en el doctorado. Yo, ahora, repito que ya estoy más viejo, no estoy muy de acuerdo con esas tesis doctorales que se están haciendo recientemente, que se refieren a problemas muy específicos, que no hay un pensamiento general. El doctor en Derecho es porque tiene un pensamiento general del derecho, que puede pensar y puede reflexionar con originalidad. Eso es muy importante, muy válido. Cuéntanos algo del arbitrio. Bueno, de acuerdo. No, lo que yo pienso es que ya la gente se cansa. Bueno, no, porque como lo que tú digas. Ok. No, bueno, antes de cerrar quería que hicieran una reflexión sobre el arbitraje,
el libro que presentó ahorita el doctor Rangel, aunque lo he mencionado, porque creo que, primero, él es un muchacho joven, bueno, más joven que yo. Pero maduro, diría yo. Bueno, sí, el arbitraje está viviendo un momento muy bueno. Sí. Demuestra el libro Jurisprudencia sobre la nulidad de laudos arbitrales, que lo presentamos hace una semana y media, James Otter Ronder y yo en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, demuestra que la mayoría de los laudos arbitrales que han sido recurridos han sido confirmados en definitiva por la Sala Constitucional, que los tribunales superiores han anulado laudos, la Sala Civil también ha estado anulando laudos, pero esos laudos que han sido anulados por los tribunales superiores y por la Sala Civil han sido rescatados por la Sala Constitucional. Lo que la conclusión que se llegó ahí, y lo demuestra con estadísticas el libro, que el arbitraje vive por un momento sólido, fortaleza, y que hay que reconocer el trabajo que ha hecho la Sala Constitucional de dictar sentencias pro arbitraje. Y esto se inscribe en una tendencia universal. Ahorita cuando se piensa pues, en la seguridad para los inversionistas, que sepan que un inversionista que firme una cláusula arbitral y que se puede litigar en Venezuela esa cláusula, ese arbitraje montado sobre esa cláusula arbitral, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha fortalecido el arbitraje y yo lo celebro con las dos manos. Lo que se trata es que esta cultura irradie a los demás tribunales. Claro, trascienda. Y que yo no estoy en contra de que alguien proponga un amparo contra un laudo arbitral o proponga un recurso de nulidad. Están en su derecho. ¿Por qué? Porque los tribunales arbitrales están integrados por seres humanos y se pueden equivocar. Y el que no se siente satisfecho tiene derecho a recurrir. Claro. Tiene derecho a recurrir. Y en casos extremos se anula, como las estadísticas que indica Pedro, hay muy pocos laudos que han sido anulados definitivamente, pero la mayoría han sido reconocidos por esta jurisprudencia, esta tendencia jurisprudencial que hay que celebrar. Y todavía queda otra posibilidad. Si alguien no tiene paciencia y le han anulado, un tribunal superior le anula un laudo en Venezuela, puede irse con su laudo anulado y ejecutarlo en otra parte. Por lo que dije yo de la Convención de Nueva York y la referencia que hice a las posiciones de Gallard y de Paulson, que es un tema teórico fascinante. Sí, cómo no. Bueno, además está decirte que ha sido un rato fascinante. Esto es así como la propia... Lo que nos faltó fue un whisky, pero es muy temprano. Sí, y unos pasapalitos. La verdad que fue como muy grato. Paseamos un poquito por bastantes temas. Y esta es tu casa cuando quieres. Y bueno, plantea y vamos a dar una masterclass, como dices tú, sobre el lenguaje. De verdad que a mí me preocupa mucho. Bueno, muchas gracias y estoy a la orden. Y los felicito a ustedes por esta iniciativa de promover el derecho, los estudios del derecho y la reflexión jurídica a través de estos equipos y de esta tecnología tan sofisticada. Esta es tu casa. Y felicitaciones a ti y al equipo, el equipo aquí presente. La verdad que los felicito. Y todo el equipo que hace posible esto, ¿verdad? Que son una maravilla. Gracias. Gracias.